aportación, que no las tomes en cuenta y utilizamos el mérito de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos, te pedimos que traigas tu reino, se santifique tu nombre principalmente. Y en su nombre te decimos amén. Amén. Muy bien. En la organización de Jehová no hay fronteras. Por eso es lindo poder presentar a nuestro hermano Jorge Suaste, de la Congregación de México, de Jalpa, Iztapalapa. Él nos va a dar un discurso. El discurso será una congregación leal bajo la dirección de Cristo. Lo escuchamos, Jorge. Muchas gracias, hermano. Será un placer, hermanos, platicar con todos ustedes esta mañana sobre este tema de la lealtad. Para comenzar, pues vamos a poner la imagen de dos personajes para nosotros conocidos, pues a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando del hermano Rutherford y el hermano Russell, ambos siervos de Jehová destacados por su lealtad. Sin embargo, como observamos en la imagen, no sé si me puedan ayudar por ahí, ¿verdad?, a poner la imagen. Pues vamos a observar en este momento dos personalidades muy diferentes. Entre ellas, por una parte tenemos la mirada dulce, la mirada afable, la personalidad cálida del hermano Russell, y por otro pues tenemos la personalidad firme, ¿verdad?, el ceño quizás fuerte en el rostro del hermano Rutherford. Bueno, pues estas dos características de la personalidad de nuestros hermanos que algún día dirigieron, ¿verdad?, la organización mundial, fue una dura prueba de lealtad para nuestros hermanos en aquel tiempo. Y es que como seres humanos, la lealtad que le debemos a Jehová, por ejemplo en la congregación, se puede ver bajo prueba de diversas maneras. Desde el vivir diario, ¿verdad?, en las pruebas que enfrentamos constantemente como testigos de Jehová, en la escuela, en el trabajo, y también en la congregación, precisamente muchas veces las imperfecciones, los roces de personalidad o las características de personalidad que tenemos inherentes como seres humanos. Pero bueno, antes de entrar de lleno en este tema, tenemos que declarar que los leales gozan del favor de Jehová. Pero partiendo de este punto, hermanos, tenemos que definir qué es la lealtad. Fíjense ustedes que la lealtad se ha definido como la bondad que se adhiere amorosamente a un objeto hasta que su propósito con relación a ese objeto se ha realizado. Y Jehová es así para con nosotros. Él despliega un grado de lealtad máximo hacia nosotros, hasta que su objetivo se cumpla. No se despega, por decirlo así. Es como si con un pegamento muy potente uniéramos dos partes, dos piezas, y entonces fuera muy difícil despegar estas dos partes que quedan adheridas por ese potente pegamento. En relación a la lealtad de Jehová, así actúa para con nosotros. No nos abandona muchas veces, aunque cometemos errores graves. Su objetivo, el propósito que Él tiene para con nosotros, se sigue cumpliendo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra lealtad de nosotros hacia Jehová? ¿Es tan firme? ¿Está tan fuertemente adherida como es la lealtad de Jehová hacia nosotros? La obra de consulta perspicacia habla un poquito más acerca de este término de lealtad que se vierte ahí en las escrituras, tanto principalmente griegas, ¿verdad?, o hebreas, y nos comenta lo siguiente, dice: no parece que haya
ninguna palabra española que exprese exacta y plenamente el significado de los términos correspondientes en hebreo y griego. Y nos aclara que son útiles algunas definiciones que se le ha dado a esta expresión original. Dice: la lealtad indica fidelidad y devoción constantes, que no tambalean ni sucumben a la tentación. La lealtad entraña fidelidad a la palabra dada o devoción constante a la institución o principios a los que uno se siente obligado moralmente. Y puntualiza: el término no solo sugiere adhesión, sino también resistencia para no dejarse apartar de ella. Entonces, fíjense todo lo que está envuelto en este término de la lealtad. Cuando nosotros estamos bajo prueba y mostramos esa lealtad a Jehová, le demostramos el grado de amor aparte que le tenemos a Él. Pero, pues hablando de lealtad, el ejemplo más importante que hay en las Escrituras es precisamente el de Jehová. Desde luego que no nos queda duda a todos nosotros que Jehová es la persona más leal del universo. Y podemos citar muchísimos ejemplos, pero sin duda el más claro, el más amplio a este respecto, es la manera en cómo Él trató a su siervo más leal, que fue su propio Hijo, Jesucristo, ya que no solamente lo resucitó y lo ensalzó a su diestra, sino que incluso lo nombró cabeza de la congregación. Pero hay ejemplos buenos y malos, ¿verdad? Desde luego, de quienes no han demostrado esta lealtad a través de la historia. Y pues vamos a hablar acerca de algún ejemplo bíblico que nos recuerde este punto y nos ilustre este punto de la lealtad precisamente. Sin duda que todos ustedes recuerdan un poco acerca de la vida del rey David y el rey Saúl. Estos dos personajes fueron ciertamente contrastantes por la lealtad que desplegó cada uno. Desafortunadamente, el caso del rey Saúl no nos dejó un buen ejemplo a este respecto y nos ilustra una importante lección sobre lo peligroso de actuar con deslealtad y presunción. Y vamos a recordar un episodio de la vida de él para aprender de este caso y no ser desleales como lo fue este rey. Sabemos que cuando a él se le nombró tenía muy buena actitud, incluso se escondió, ¿verdad?, entre las muchedumbres. Era un hombre humilde, pero andando el tiempo, él se volvió un hombre orgulloso, un hombre que prefirió hacer su voluntad a la de Jehová y demostró deslealtad en varias ocasiones. Mire, vamos a ver por qué lo rechazó Jehová ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Ahí encontramos pues cómo es que Jehová había sentido pesar por haberlo hecho rey. Y vamos a recordar por qué es así. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, en donde Jehová declara: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha obedecido mis palabras. Noten, ahora vayamos hasta el 17 para ver qué es lo que estaba pasando. Vamos a leer del 17 al 23. Samuel le dijo: ¿recuerdas que te considerabas poca cosa cuando llegaste a ser líder de los tribus de Israel y cuando Jehová te ungió como rey de Israel? Luego, Jehová te envió en una misión y te dijo: acaba con esos pecadores amalequitas, lucha contra ellos hasta exterminarlos. Entonces, ¿por qué no obedeciste la voz de Jehová? En vez de eso, te lanzaste sobre el botín e hiciste lo que está mal a los ojos de Jehová. Sin embargo, Saúl le dijo a Samuel:
pero yo obedecí la voz de Jehová. Fui a cumplir la misión que Jehová me dio. Acabé con los amalecitas y traje a Agag, el rey de Amalec. Pero los hombres tomaron del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo entregado a la destrucción, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. En respuesta, Samuel le dijo: ¿qué le agrada más a Jehová? ¿Las ofrendas quemadas y los sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Jehová dice? Está claro, obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio, y hacer caso es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Bueno, pues, ¿qué aprendemos de este episodio de la vida del rey Saúl con respecto a la lealtad? Pues tenemos u observamos en la lectura que él tenía una instrucción específica, pero a él le pareció propio tomarse ciertas libertades y añadirle otras. Entonces, tenemos aquí que ser leales hacia Jehová implica obedecerle de corazón completo y seguir las instrucciones que Él nos da. Y hay otro episodio, ¿verdad?, también acerca de su vida, que nos demuestra que actuar con presunción tampoco es actuar con lealtad. Ustedes recuerdan aquella ocasión en que se le hizo tarde a Samuel y no llegaba entonces. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Bueno, pues él tomó las riendas del asunto, adelantándose presuntuosamente, y pasó por alto la autoridad de Samuel, o la asignación que Jehová le había dado a Samuel. Luego entonces, fíjese lo que comenta la Atalaya 1 de agosto del año 2000, ahí en la página 13, el párrafo 17. Sobre este episodio de su vida dice: la actuación de Saúl podría parecer justificable a primera vista, pues el pueblo de Dios estaba en grave aprieto, y como ya si tenemos la oportunidad de leer posteriormente ahí el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 14, él pues estaba quizás pensando que actuaría bien si se adelantaba y pasaba por alto, ¿verdad?, al profeta Samuel. La situación era desesperada. Es decir, probablemente pudiera uno pensar que era justificada. Pero luego entonces la revista nos hace pensar en lo siguiente sobre este actuar del rey Saúl. Quizás se sentía muy irritado porque él, el rey de todo Israel, tenía que esperar a alguien a quien consideraba torpe quizás, un profeta viejo y lento. En cualquier caso, Saúl pensó que la tardanza de Samuel le daba derecho a actuar por cuenta propia y pasar por alto las instrucciones explícitas que había recibido. Bueno, pues, en estos dos casos, hermanos, nosotros podemos reflexionar sobre este mal ejemplo que nos dejó Saúl para aplicarlo a nuestra vida, a nuestro actuar teocrático hoy en día. Sabemos que él actuó con impaciencia, con desobediencia y con presunción. Y entonces podemos meditar, hermanos, cuando nosotros nos desempeñamos en la congregación. ¿Cómo actuamos? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que mantenga unida a una congregación cristiana? Las aptitudes de organización, la eficiencia, el conocimiento profundo. Bueno, es cierto que todos estos factores son importantes para desempeñarnos como cristianos día a día, pero no es cierto que la obediencia y la lealtad a Jehová son fundamentales para conservar esa unidad en la congregación. Que cada uno de nosotros cumpla con el privilegio que Jehová le ha dado sin mostrar esa presunción o esa desobediencia como lo fue en el caso de este rey. Bueno, de más está decir, hermanos, que en contraste tenemos el excelente ejemplo del rey David. Él, como ustedes saben, pues fue un hombre agradable,
un hombre que confió plenamente en Jehová y que fue leal al orden teocrático. Porque a diferencia de Saúl, quien comenzó a perseguirlo, ustedes recordarán que cuando él tuvo la oportunidad de darle muerte a este rey, ¿qué fue lo que dijo? Pues que no estaba en sus manos, ¿verdad? ¿Cómo iba a atreverse a tomar una decisión cuando era el ungido de Jehová? Es decir, ahí nos está dando una gran lección de lealtad y obediencia al orden teocrático. Porque aunque Saúl ciertamente estaba actuando de una manera muy deshonrosa, de una manera extremadamente penosa, merecía la muerte quizás, David no tomó ese punto de usurpación para hacer justicia por su propia mano. Entonces, ese ejemplo, hermanos, nos dice mucho a nosotros también. Aplicándolo a la congregación, hermanos, tenemos que entender y estar conscientes de cómo funciona para que cada uno de nosotros se desempeñe de la manera más obediente y leal a Jehová. Miren, vamos a leer lo que dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10. Y ahí leemos lo que Jehová estableció en la congregación hoy en día. Dice así: establecer una, ¿cómo dice ahí, mis hermanos? Administración. Cuando se cumplieran los tiempos fijados, y nos explica cuál es el propósito de esa administración en la congregación, para reunir todas las cosas en el Cristo, las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Sí, en Él. Perdón. Sin embargo, viene al caso que para que esa administración que Jehová ha establecido aquí en su congregación, hermanos, todos tenemos que ser leales. Fíjense ustedes que la expresión griega que se vierte en este texto, administración, bien pudiera traducirse también como un manejo progresivo que Jehová ha llevado a cabo desde el año 33 de la era común. Y el texto es muy claro. Esa administración en la congregación tiene como objetivo unir dos cosas: las cosas en el cielo y las cosas aquí en la tierra, pero como Jesucristo a la cabeza de la organización. Entonces es vital, hermanos, que para que este propósito se cumpla, nosotros seamos leales a esa administración que Jehová ha dispuesto para nuestros días. Y desprendiendo una parte de esto que estamos explicando en este momento, cuando decimos que Cristo es el cabeza de la congregación cristiana, entendemos entonces, hermanos, que Él es el que merece toda la lealtad de nosotros como integrantes de esa administración, que se refleja de manera visible aquí en la congregación cristiana. ¿Cómo se refleja, hermanos? Pues a través de un sistema de miembros de comité de sucursal, bueno, un poco más allá, ¿verdad?, de miembros del cuerpo gobernante, miembros del comité de sucursal, superintendentes viajantes, ancianos de congregación y otros hermanos, ¿verdad?, que están al servicio de la organización. Cuando nosotros somos leales a ese orden, entendemos que se refiere a la administración que Jehová ha dispuesto para nuestros días. Pero también hay que tener cuidado, hermanos. Debemos mostrar equilibrio. Si bien, bueno, debemos más bien ser totalmente leales a ese arreglo, pero no debemos desviarnos hacia un concepto que pudiera hacer que nuestra lealtad se mine en un malentendido de esa lealtad. Nosotros, hermanos, no admiramos personalidades dentro de la congregación, ni nos hacemos seguidores de hombres. Por eso es que si volvemos, ¿verdad?, a la imagen del hermano Rutherford y del hermano Russell, ya decíamos que por aquellos tiempos
este cambio que hubo en la administración de las cosas representó una prueba severa para algunos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se habían hecho seguidores de la personalidad de ellos. Y la personalidad, como vemos en la imagen, era contrastante entre ellos. Ya decíamos al principio que el hermano Rutherford era enérgico, mientras que el hermano Russell tenía un carácter dulce. Pero lo que no entendieron los hermanos en aquel tiempo es que Jehová utilizó a los dos para cumplir su objetivo. Lo que no entendieron nuestros hermanitos, muchos o varios en aquel tiempo, es que ellos no estaban siguiendo ninguna personalidad, sino que estaban siguiendo al cabeza de la congregación, que es Cristo. Fíjese, les voy a citar sobre este episodio de la historia, hermanos, lo que viene en el libro Proclamadores, y ahí se registró para la lección que podemos aprender, para nuestro adiestramiento en este punto, las palabras del secretario de sucursal de Australia, el hermano Nicholson. Él, pues puso de manifiesto lo que había en su corazón. Él escribió, fíjense ustedes, lo siguiente sobre el hermano Russell. Dice así, en un pequeño fragmento de esta carta: por más de la cuarta parte de un siglo lo he amado, no solo por la obra que hacía, sino también por la hermosura de su carácter. Bueno, hasta ahí estaba bien porque admiraba algunas cualidades del hermano Russell. Pero el punto malo estaba en que el hermano Nicholson, nos comenta el libro Proclamadores, no creía que Joseph Rutherford, el nuevo presidente de la sociedad Watchtower, fuera la clase de hombre que debía ocupar el puesto de superintendencia que había ocupado Russell. ¿Qué empezó a hacer este hermano? Pues empezó a criticar abiertamente este arreglo. ¿A qué le llevó esa crítica? Poco después, dice el relato, se apartó de la organización y se llevó consigo a los discípulos de Melbourne, quien a su vez tendrían o lo admiraban a él. ¿A qué se debía esto? Bueno, pues al parecer el hermano Nicholson se había convertido en seguidor de hombres. Esto nos demuestra, hermanos, que dentro de la congregación cristiana puede ser peligroso admirar personalidades. Si bien hay hermanos que quizás por su personalidad, aquí en México decimos, nos caen mejor, ¿verdad? No sé qué término se use ahí con ustedes, mis hermanos, pero aquí cuando un hermano tiene excelente personalidad y es afín a la nuestra, nos decimos nos cae bien. Pero es peligroso tornarnos, ¿verdad?, exageradamente en alguna personalidad, porque luego a veces hay cambios en la congregación, o cuando nos tienen que dar consejo a alguno de los ancianos, ¿qué decimos? Bueno, sí, dame el consejo, pero no quiero que él se siente con nosotros. Mejor dile a fulano o a sutano que se siente con nosotros. Y entonces ahí, hermanos, puede empezar un punto de deslealtad. Pero si recordamos que nosotros no somos seguidores de hombres, entonces vamos a aceptar el consejo de cualquiera de los ancianos cuando se sienten con nosotros y nos lo ofrezcan. Porque nosotros somos leales a un arreglo que Jehová ha establecido, ya vimos, que es una administración, y no admiramos personalidades. Bueno, otro hermano que tenía un punto de vista correcto, meditó así sobre aquel cambio en aquellos tiempos, en sus días. Dice, pregunta él, ¿sabía el Señor lo que hacía cuando le encargó los asuntos al hermano Rutherford? Y él mismo contesta, seguro que sí. En el pasado todos tendíamos a adorar más a la criatura que al Creador. Entonces, hermanos, que este tipo de situaciones no se den en la congregación, porque nosotros somos leales principalmente al cabeza de la congregación, que es Cristo.
y Él puede utilizar a quien Él quiera para dirigir los asuntos. Si nosotros ponemos en práctica, hermanos, estas lecciones que estamos aprendiendo o que estamos recordando el día de hoy, va a haber paz en la congregación y todos nos vamos a llevar mejor. Recordemos también que en este arreglo, que en esta administración, el esclavo fiel y prudente es el que atiende los asuntos terrestres de la congregación. Y nosotros lo tenemos bien identificado por la labor que él desempeña. Por lo tanto, nosotros como testigos, como cristianos testigos de Jehová, le damos toda nuestra lealtad y apoyo a ese esclavo fiel. Hablando de otras lecciones, hermanos, y tomando este último punto que les comento, pues muchas veces vamos a entender que quizás, o vamos a observar que quizás la organización nos da alguna instrucción que nos cuesta trabajo entender. Pero aquí podemos preguntar si nuestra lealtad anda bien. Entonces tenemos que pensar lo siguiente, hermanos. La lealtad evitará que nos erijamos en jueces y nos ayudará a ver quizás como un asunto de opinión personal lo que la organización ha emitido. Debemos comprender, hermanos, que al actuar con lealtad, por ejemplo, cuando la organización trae algún cambio, y miren que en los últimos años la organización ha hecho varias mejoras, ¿verdad? Ha hecho varios cambios administrativos en la congregación, ha hecho varias aclaraciones doctrinales, y cuando nosotros actuamos con total apoyo hacia la organización en esos cambios, somos leales. Pero principalmente, hermanos, también comprendemos que Jehová tiene sus tiempos y que puede ver mucho más allá, mucho más adelante que nosotros. Para poner un ejemplo, hermanos, en los anuncios de noviembre de 2020 se nos comunicó que lamentablemente 130,000 de nuestros hermanos habían sido infectados de coronavirus y que 5,000 habían fallecido. Como es de reflexionar, pues uno pensaría que de esos 5,000 que hoy no están con nosotros, fueron muy obedientes y leales a las indicaciones que dio la organización de Jehová por aquel tiempo. Pero lamentablemente, hermanos, como en todas partes del mundo, sobre las instrucciones que dio la organización desde el principio, muchos quizás no creían que fueran tan necesarias. No estaban totalmente convencidos quizás de que siquiera hubiera un virus de esa magnitud que perjudicara la vida de las personas. Y fíjense ustedes que haciendo un resumen de los informes que ha dado el cuerpo gobernante, por ejemplo, en el informe 1, tanto los hermanos de Corea, de Italia, de Estados Unidos, según escuchamos en ese informe, obedecieron lealmente y de manera pronta las indicaciones que dio la organización. En el informe 2, nuestro hermano David Splain, del cuerpo gobernante, dijo textualmente: no se arriesguen, obedezcan. Y en el informe 4, muy interesante porque habló precisamente sobre algunas experiencias que comentaron nuestros hermanos del comité de sucursal ahí en algunas partes de Sudamérica. Comentaron el punto que queremos transmitirles, que va un poquito acorde con la plática de esta mañana. Por ejemplo, el hermano Anthony Carvalho, me parece que es miembro de la sucursal allá en Brasil, dijo que cuando suspendieron las reuniones, pues algunos, trae ahí el comentario de alguna hermana, por ejemplo, quizás les pareció exagerado, pero andando el tiempo, esa recomendación que emitió la organización o esa instrucción, aunque no parecía lógica desde un punto de vista humano, tenía su importancia.
y unos días después, unos meses después, se vio la importancia de ese emitido de la organización. La hermana que tuvo dudas sobre este punto, comenta el hermano Carvalho, pues decidió obedecer y más adelante se dio cuenta cuán importante es obedecer las instrucciones de la organización, porque aquello salvó su vida. Y bueno, hay muchos otros ejemplos que podemos citar, hermanos. Quiere decir entonces que la lealtad muchas veces, hermanos, va a implicar obedecer instrucciones que da Jehová, que quizás parecen extrañas o ilógicas. Pero seamos leales, hermanos, y obedezcamos, llevémonos bien en la congregación, siempre teniendo a Jesucristo como cabeza. Quiero pasarles para concluir, hermanos, y reflexionar sobre este tema, la última imagen que les mandé, que es de un geyser allá en Estados Unidos. Fíjense ustedes que este geyser tiene erupciones cada hora aproximadamente. Y por allá la gente le nombra a este geyser como el viejo fiel, porque tiene fidelidad o tiene exactitud cada hora cuando hace erupción. Este es tomado, ¿verdad?, de una revista, desde luego, este ejemplo. Bueno, se explica sobre este tipo de sobre este geyser u otros objetos inanimados sobre los cuales la Biblia dice que pueden ser fieles. Por ejemplo, la Biblia dice que los cuerpos celestes son testigos fieles. También se califica como de fiel a la palabra de Dios. Pero de todos estos elementos, hermanos, y objetos de los cuales la Biblia dice que son fieles, de ninguno de ellos se puede decir que son leales. Porque la lealtad, hermanos, a Jehová únicamente la pueden reflejar los seres humanos, los seres con razón, con conciencia. Entonces, la conclusión es, hermanos, no se pierda la singularidad de demostrar lealtad a Jehová hoy. Que no le pese en el futuro cuando nos cueste menos quizás ser leales. En esta recta final del tiempo del fin, es el último momento para que los seres humanos mostremos nuestra lealtad a Jehová Dios como nunca antes. Muchas gracias, hermanos. Estamos muy contentos. A Jehová, hermano. Nos agradó mucho. Queremos seguir con la reunión. Vamos a continuar con la reunión. Vamos a pasar ahora sí al estudio del análisis de la atalaya. Vamos a dejar para eso al hermano Alfredo Núñez. Bien, hermanos, sean bienvenidos a lo que tiene que ver con este estudio de la atalaya después de escuchar este hermoso discurso. Y vamos a querer darle comienzo a esta mediante entonar una canción. La canción es la número 77